Muy buenas, queridos seguidores. Les damos la bienvenida al estudio de hoy titulado Los tiempos de la Iglesia, parte 2. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 es la continuación del mensaje a las 7 iglesias. Como lo hemos visto, hoy vamos a estudiar los mensajes a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya vimos los primeros 4 periodos por los cuales ha pasado la iglesia. Los periodos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y hemos llegado hasta el año 1517 en la historia. El siguiente mensaje que nos presenta la Biblia es el mensaje de Sardis. Sardis significa canción de gozo, y quizás eso fue una expresión de lo que hizo la Reforma Protestante. Trajo una dulce melodía al oído de aquellos que en verdad querían escuchar la palabra de Dios. Y este periodo de Sardis va del año 1517, cuando inicia la Reforma, por Martín Lutero, y termina en el año de 1798, cuando el general napoleónico Berthier le dio golpe de estado y se llevó preso al Papa. Hablemos un poquito de la historia de Sardis. Sardis disfrutaba de una espectacular fortaleza natural, porque estaba arriba de una colina y además el camino era bastante singular y parecía pues invencible esta ciudad. Esta ciudad eclipsaba a Pérgamo y Esmirna con su elevada montaña que ofrecía la máxima seguridad terrenal. La ciudad tiene paredes perpendiculares de casi 500 metros de alto, o sea que había un camino estrecho que llegaba hasta la cima de la ciudad y las paredes eran altísimas. Un solo camino, si alguien quería atacar esa ciudad tenía que entrar por ese camino, pero le arrojaban piedras o otras cosas a los que intentaban saquear la ciudad. Sardis llegó a ser la capital del reino de Libia y el centro del gobierno persa, del antiguo reino de Libia, y después llegó a ser ese centro del gobierno persa durante la ocupación y caída ante este imperio. La población de Sardis era conocida por su lujo, vida fácil y culto a la diosa Cíbeles, que era una diosa, comparada con Diana o Artemis para los griegos. Ahí tenemos una representación de Cíbeles, la antigua diosa. Ahora, hablemos un poquito del mensaje a Sardis. Vean cómo se presenta Jesús. Jesús se presenta, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ¿verdad? El Señor, que tiene los 7 espíritus, una referencia al Espíritu Santo, y las 7 estrellas pues son una referencia a los mensajeros que Dios usa a lo largo de la historia. Las 7 estrellas son los entendidos que enseñan la palabra. En este periodo brillaron muchas estrellas de Dios, o sea, se resalta la labor del Consolador, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y juicio, y la Iglesia romana lo rechazó por ese tiempo, pues quien inspiró la Reforma Protestante no fue un ser humano, fue el Espíritu Santo, y como la Iglesia Vaticana se opuso a la Reforma, también se opuso
a la obra del Espíritu Santo en ese tiempo. El verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que aquí habla de la condición espiritual de unos pocos, y fueron esos pocos los que levantaron la gran reforma protestante. En el verso 1 dice algo tremendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, estás muerta. O sea, esa es la condición espiritual como resultado de 1260 años de reinado papal, la muerte espiritual de la iglesia. Ahora hay una corrección en el verso 2 y 3, dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay una promesa para los fieles de Sardis, dice el verso 5: al vencedor será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Linda y maravillosa promesa. Como ellos confesaron al Señor públicamente con valor, Dios confesará su nombre allá en el reino de los cielos. Bueno, cuando la Biblia habla de que estás muerta, habla de la edad oscura que está terminando y como resultado las verdades bíblicas han muerto. Y Dios levanta una época de grandes reformadores para la iglesia, porque los cristianos de ese tiempo decían estar muy vivos, muy despiertos por las tradiciones humanas, pero el Señor los consideraba muertos espirituales. Sin embargo, hay esperanza y ayuda para el que comprende su situación y busca al Señor Jesús. En esa época se levantaron grandes reformadores como Juan Hus, Juan Wycliffe, Jerónimo, Martín Lutero, Juan Calvino, los valdenses, los bautistas del séptimo día y los autores de la Biblia Reina Valera. Casi todos ellos muertos y perseguidos a manos de los inquisidores y jesuitas. Estas fueron dos órdenes despiadadas. Los dominicos dirigían la Santa Inquisición, que de santa solo tenía el nombre. El primer inquisidor oficial fue Tomás de Torquemada, a quien se le responsabiliza de miles de muertes de supuestos herejes. Es interesante que el cardenal Ratzinger, quien llegó a ser Benedicto XVI, era un dominico, un inquisidor. Déjenme decirles que esta institución católica todavía existe, solo que ahora se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, y la dirige el cardenal jesuita Luis Francisco Ladaria. O sea que ya no la dirige un dominico, ahora la dirige un jesuita. Vean cómo esta orden ha tomado tremendo control a nivel del Vaticano y de toda la Iglesia Católica. ¿Quiénes fueron los jesuitas? Bueno, los jesuitas fueron una organización, una orden monástica que llegó a ser militar, o sea, eran soldados vestidos de sotana. Fueron fundados por Ignacio de Loyola. Él es el fundador oficial de esta orden. La orden jesuita todavía existe y es la más fuerte del Vaticano, a quien dominan desde 1814. Esta orden es dirigida por el llamado Papa Negro, quien es el que de verdad manda en el Vaticano. El actual Papa Negro es el jesuita Arturo Sosa, quien fue elegido en octubre de 2016. O sea que los dos papas, tanto el blanco como el negro, son ahora jesuitas. Y bueno, y latinos, no sé por qué, pero son latinos ahora. Uno es venezolano y el otro argentino, aunque Bergoglio es de descendencia italiana. Pero los dos hombres más poderosos del mundo católico son jesuitas y latinos. Ahora, hay un testimonio muy interesante de Marie Durand,
Este testimonio viene de 1711 a 1776, el periodo de vida de esta dama. Ella fue una de las reclusas protestantes más célebres, de las que estuvieron encerradas en la Torre de Constanza. Mary estuvo encerrada durante 38 años y no fue liberada hasta 1768. Se dice que ella escribió la palabra resistir en el brocal del ojo del buey de la sala alta en la Torre de Constanza. A partir de 1715 la torre se convirtió en prisión para mujeres. Estas mujeres del pueblo fueron encerradas por haber asistido a una asamblea religiosa o por haber sido identificadas como hugonotas. Los hugonotes eran una tribu, por decirlo así, un pueblo que era mayormente protestante y no aceptaba el liderazgo papal. Por eso eran perseguidos en Francia. Sus condiciones de vida dentro de esas torres cárceles eran muy difíciles. Varias abjuraron, otras fueron liberadas por escasas medidas de clemencia, pero Mary Durham manifestó paciencia. Grabó la inscripción Register o Resistir en la oscura y húmeda celda y torre donde permaneció leal a Cristo. En la localidad francesa de Aigues-Mortes, Mary era originaria de Aldeche y fue detenida siendo aún muy joven para presionar a su hermano, que era un pastor protestante, a fin de que se entregara a las autoridades. Los hugonotes estaban siendo perseguidos por causa de su fe protestante. El edicto de Nantes, promulgado por Enrique IV, un rey francés, en 1598, reconocía la religión protestante en Francia, pero fue revocado este edicto en 1685 por Luis XIV. Y llegó el tiempo de una durísima represión del protestantismo acentuada en Languedoc y en las Cevenas a principios del siglo XVIII por la guerra de los camisardos en ese tiempo. Muchas mujeres sufrieron en esas prisiones. Muchas de ellas negaron la fe, pero otras no, se mantuvieron firmes. Por eso Dios permitió que el 10 de febrero de 1798 el general napoleónico Alexander Berthier arrestara al Papa Pío VI. ¿Por qué? Porque resulta ser que Francia se cansó de la sed de sangre del Vaticano. El Vaticano, Francia era la hija primogénita del Vaticano. El Vaticano tenía tremendo control en esa nación, pero llegó un tiempo cuando Napoleón llegó al poder, él tenía un pensamiento más ateo, porque a él no le pareció el papado, su Dios o el Dios como el Papa. Y llegaron a esta conclusión: un Dios como el Papa o un Dios como el del Papa, mejor no creemos en nada. Y se declararon ateos y se rebelaron al papado y lo mandaron a arrestar. Este papa murió en el exilio en Valencia, Francia, el 29 de agosto de 1799. Se dice que él estaba celebrando una misa en la Capilla Sixtina cuando fue arrestado. Saben que la promesa de Sardis es muy linda, es maravillosa. El vencedor usará el vestido blanco de la Inmaculada Perfección de la Justicia de Cristo. Y dice que su nombre será conservado en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? O sea, el Señor presentará el nombre de esa persona ante su Padre, porque ellos lo confesaron aquí en la tierra. ¿Qué aplicaciones tiene el mensaje de Sardis para nosotros hoy? El Señor dice: yo te conozco. Estás muerto espiritualmente. Este es el mensaje para los cristianos de hoy. Estás muerto espiritualmente. Y dice: la iglesia ha dejado de protestar y se ha unido a Roma. Y Roma es la que ha traído la muerte espiritual al protestantismo. Y el Señor nos aconseja: sé vigilante. Afirma las verdades que se te han confiado. Arrepiéntete, vela. O sea,
Aquí hay cosas muy lindas, muy maravillosas. Cuando dice sé vigilante, está diciendo cuídate de falsos hermanos, cuídate de falsos mandamientos, cuídate de falsos pastores y falsas doctrinas. Cuando dice quiero que afirmes, está diciendo afirma los mandamientos, el sábado, la Biblia, esas verdades que se te han confiado. Cuando habla de arrepiéntete, está diciendo que nos arrepintamos de nuestros pecados y de prácticas no cristianas y de haber muchos, un llamado también para los protestantes, arrepiéntete de haberte unido ecuménicamente al Vaticano. Y dice que debemos velar para no caer en tentación, para no desanimarnos y para estar atentos a las señales de nuestro tiempo. Y debemos reconocer que hay pocos dignos. O sea, Dios siempre tiene un remanente fiel en cada iglesia, no importando su nombre. Pasemos a la siguiente iglesia, la iglesia del amor de hermanos, Filadelfia, que va más o menos del año 1798 a 1844. O sea, este periodo es el periodo del gran despertar profético de la iglesia. La antigua Filadelfia producía uvas muy deliciosas, comerciaban ese tipo de fruto, era un centro de influencia griega muy importante y representa la iglesia que experimentó un despertar profético. Aprovechando que el papado había recibido una herida mortal y había recibido golpe de estado y tardó años en recuperar su poder, pues hubo un gran despertar profético. La iglesia que rechazó ese mensaje profético se convirtió en Babilonia. Hubo una división, ¿no?, entre el remanente y Babilonia en ese periodo, que va desde el año 1798 a 1844. Veamos el mensaje a Filadelfia. Jesús se presenta como el que tiene la llave en su mano. La llave de David en el verso número 7 dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Así se presenta nuestro Señor en esta ocasión. Jesús es el que abre, o sea, Jesús se presenta aquí como el que abre las puertas del santuario, ¿verdad?, del santuario celestial. ¿Esto qué nos dice? La llave de David, ¿qué nos dice? A Jesús se le ve abriendo y cerrando puertas en el cielo y en la tierra, porque las llaves de la iglesia no les fueron dadas a Pedro y mucho menos al papado. Las llaves de la iglesia no las tiene la iglesia católica como pretenden. Las llaves de la iglesia las tiene Cristo mismo. Y esto representa su autoridad sobre la iglesia y sobre el propósito divino que debía ésta cumplir. ¿Qué significa tener la llave? O sea, la llave significa tener autoridad, tener el dominio, tener el control. Eso representa cuando Jesús dice yo tengo la llave de David, significa yo tengo la llave del reino de los cielos, del reino de gracia y del reino de gloria. Ahora, según Isaías capítulo 9 versos 6 y 7, aquí Jesús es presentado como un Mesías que llegaría a tener el principado. Eso significa que llegaría a tener el verdadero trono de David, y para llegar a confirmar su reino es necesario que haga una obra de justicia y juicio. Es interesante que la palabra justicia en este pasaje de Isaías es la misma que aparece en Daniel 8:14, traducida como purificado. Lo que está diciendo es: después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será justificado, se le hará justicia por todas las injusticias que se han vivido en este mundo. Esto conecta el mensaje de Filadelfia con la obra de Cristo en el santuario celestial y sobre todo con su transición del lugar santo al lugar santísimo. Y también conecta este mensaje con lo que dice Apocalipsis 14:7: la hora de su juicio ha llegado. Por tal razón entendemos que el primer mensaje angélico tuvo su cumplimiento en este periodo. En este diagrama
vemos que el santuario tenía tres puertas o tres velos: el que da al lugar santo, el que da al lugar santísimo y el que da al atrio. Eran tres puertas o tres velos. Jesús abrió la puerta del atrio en el año 31, se dice San Juan capítulo 10, versos 7 y 9, que Jesús, Él es la puerta de la salvación y el que por Él entra será salvo. Y eso fue lo que abrió Jesús en esta tierra con su muerte en la cruz, la puerta de la salvación. Y en ese mismo año fue abierta la puerta al lugar santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, se abrió el acceso al lugar santo. Así lo explica Apocalipsis 4 y lo vamos a ver en el siguiente estudio. Entonces, la puerta de Filadelfia en el mensaje de Apocalipsis 3 y su tiempo profético no es otra que la puerta al lugar santísimo. Jesús está abriendo puertas. Ese es un mensaje maravilloso, ¿verdad? Vemos aquí la puerta abierta. Y aquí se da ese gran despertar profético. Después del gran despertar profético, se llamó la atención al mundo cristiano, a las profecías bíblicas. Pero como el movimiento millerita experimentó un gran chasco al equivocarse en la predicción del evento, ellos decían que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, cuando en realidad Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Aquí vemos algo muy interesante en el gran despertar profético. Como se ve en el cuadro, tenemos dos secciones: el gran despertar profético, que es el tiempo de Filadelfia, y el siguiente tiempo, que es el tiempo de la Odisea, la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. En el tiempo de Filadelfia, el cristianismo se dividió en cuatro grupos. El primer grupo dijo: el evento y la fecha estaban equivocados, por tal razón ya no nos vamos a meter a estudiar libros proféticos como Daniel o Apocalipsis. Eso dijo el primer grupo, que fue la gran mayoría. El segundo grupo dijo que tanto el evento como la fecha estaban correctos. Este grupo se volvió fanático y se perdió en la historia después de 1844. El tercer grupo dijo el evento era el correcto, la fecha era la que estaba equivocada. De este grupo surgió la iglesia de los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesús y siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos. Según el doctor Alberto Rivera, es jesuita, dice que esta iglesia fue impulsada por los jesuitas para crear confusión en ese tiempo. Y el cuarto grupo dijo que el evento estaba equivocado, pero la fecha estaba correcta. Y eso fue así. De este grupo surge lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora, de estos cuatro grupos, después de 1844, el primer grupo, la gran mayoría, rechazó el mensaje profético, rechazó volver a predicar, como lo dice Apocalipsis 10:11, y se convirtió en Babilonia. Y el cuarto grupo, la Iglesia Adventista, decidió aceptar el cometido profético de seguir estudiando las profecías, de corregir lo que se había hecho mal por los mileritas y de predicar el verdadero mensaje profético, la verdad presente para nuestro tiempo, ya corregida. ¿Qué fue lo que dijo la iglesia en ese tiempo? Que no era que Jesús iba a venir, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Es así que entendemos que en ese tiempo, en 1844, se cumplió el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo, al Creador. ¿Y en qué día se adora al Creador? En sábado. O sea que hay que volvernos en una adoración sabática. ¿Por qué? Porque el sábado tiene que ver con el sello de Dios para el tiempo del fin. Ese fue el mensaje del primer ángel. Y el mensaje del segundo ángel dice: ha caído la gran Babilonia. O sea, anunciar la caída. Todas las iglesias que rechacen el mensaje profético se convertirán en Babilonia, en confusión, en iglesias que van a confundir a las multitudes.
Hay que salir de ellas porque van a caer y se van a unir en uniones ecuménicas y con el Estado. Eso se llama la fornicación espiritual. Estos mensajes fueron dados antes y durante 1844. Ahí tuvieron su cumplimiento. Ahora, los mensajes que han tenido su cumplimiento después de 1844 son el tercero y cuarto ángel. El tercer mensaje angélico nos llama a identificar a la bestia, su imagen y su marca, para no adorarlos y no recibir la santa y justa ira de Dios que está presentada o expresada en 7 postreras plagas. Y el cuarto mensaje angélico, que está en Apocalipsis 18, dice que debemos salir de Babilonia porque se ha vuelto guarida de demonios, habitaciones de todo espíritu inmundo, y entonces hay un mensaje para el pueblo de Dios: salid de ella, pueblo mío, lo que significa que en la mayoría de las congregaciones cristianas hay pueblo de Dios. Ahora tenemos este otro diagrama que nos presenta lo siguiente. Antes de 1844 había una gran gama estaban los protestantes, los católicos. Entre los protestantes estaban los luteranos, los bautistas, los metodistas y otros, ¿verdad? Pero después de 1844, ante Dios, solo hay 2 grupos. Por eso tenemos aquí un elogio que da el mensaje de Filadelfia en los versos 8 y 9, que dice así: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Este texto nos dice que a partir de 1844 surgirá la sinagoga de Satanás. Y la sinagoga de Satanás no es una iglesia abiertamente satánica, sino aparentemente cristiana. Una iglesia que no era ni grande ni influente, pero sin embargo era fiel, es la que tendría el cometido profético al final. Entonces, a partir de 1844 tenemos a Satanás con su iglesia llamada Babilonia y a Cristo con su iglesia llamada la Odisea. Y es de la que vamos a hablar en un momento. Pero el mensaje de Filadelfia tiene un consejo. En el verso 11 dice: yo vengo pronto. O sea, como estamos iniciando el tiempo del fin, el Señor dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay un elogio también: no has negado mi nombre. Y también hay una promesa en el verso 12, dice: al que venciere, lo haré columna en mi templo, dice el Señor. Hagamos unas aplicaciones personales para nuestro tiempo. El Señor dice en este mensaje: yo te conozco. ¿Qué conoce del Señor? Dice: he puesto una puerta abierta. Entra conmigo al lugar santísimo, a las verdades del lugar santísimo, al mensaje del lugar santísimo, a la verdad presente, que es donde Jesús está, no donde Jesús estuvo. Y el Señor nos invita a aceptar el sábado como día del Señor para este tiempo, porque dice que hay que adorar al Creador, y el sábado nos conecta con el Creador, con la creación. También dice que debemos aceptar la validez de los 10 mandamientos. Hay cristianos que aceptan 9, hay cristianos que aceptan 8, y hay cristianos que no lo aceptan ninguno. O sea, el Señor nos hace un llamado. ¿Por qué? Porque la ley es eterna, no ha sido anulada ni cambiada. También dice que debemos aceptar que Cristo viene pronto a esta tierra. Debemos aceptar a Cristo como Salvador, como abogado y como Rey pronto a venir a este mundo. El siguiente mensaje y el último del periodo profético es el mensaje de la Odisea, que significa pueblo juzgado. Y este mensaje va de 1844 hasta nuestro tiempo, no tiene fecha de finalización, porque este mensaje va a finalizar con la venida de Jesús, el pueblo juzgado. Hablemos un poquito de cómo era la ciudad de la Odisea. Resulta ser que el agua de la Odisea llegaba tibia,
nacía en Hierápolis, estaba a unos kilómetros de la Odisea. Ahí nacía y la habían entubado con canales, la traían hacia la Odisea, y en el viaje de Hierápolis a la Odisea llegaba tibia el agua. Por eso hay un símbolo aquí muy interesante con la tibieza. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II a mediados del siglo III a.C. en honor a su esposa Laodice. Era un famoso centro bancario y también había mucho dinero, mucho comercio, debido a la tela lustrosa de lana negra que se producía ahí y a las escuelas de medicina. Como le mencioné, había un acueducto a unos 10 kilómetros, ¿verdad?, de donde venía el agua, la cual salía caliente y llegaba tibia. O sea que aquí vemos un mensaje, ¿no? Un mensaje muy importante para la iglesia de nuestro tiempo, porque este mensaje es para los cristianos de hoy día. Por eso Jesús se presenta en el verso 14 como el testigo fiel y verdadero, el amén, dice. O sea, el que cumple su palabra, como queriendo decir, lo que te voy a decir lo voy a cumplir, no tengas duda de eso. Y en el verso 14 dice lo siguiente: yo te conozco, dice el Señor. O sea, ¿qué conoce el Señor de nosotros? Cuando dice yo te conozco, está diciendo, mira, a mí no me engañas. Puedes engañar a quien sea, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a la iglesia, pero a mí no me engañas. Yo sé bien quién eres. Yo sé que eres cualquier cosa menos un verdadero cristiano, está diciendo el Señor aquí. Por eso este mensaje no tiene un elogio y el reproche o la corrección es la más fuerte de todos los mensajes. ¿Por qué? Porque además estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué no tiene elogio? O sea, sí tenemos buenas cosas como iglesia y como cristianos, pero usted no puede elogiar a un orgulloso porque se infla más, se hincha más, se enaltece más. El mensaje de reproche es el siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres fría ni caliente. Ojalá fueres fría o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Tremendo mensaje. Sin embargo, el Señor ofrece una cura para esta condición. En el verso 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tremendo mensaje. Y aquel que se arrepienta va a recibir una promesa muy linda. Dice el verso 21: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, hablemos un poquito más de esta parte cuando dice no eres fría ni caliente. O sea, y dice eres tibio. O sea, ser frío es ser mundano. Ser caliente es ser un cristiano genuino. Entonces ser tibio sería una mezcla de cristiano mundano. O sea, que parece cristiano pero se comporta como mundano. Esa es la tibieza. Y la tibieza es algo que desagrada al Señor. Es algo que no agrada a Dios. Ser tibio es una mezcla de frío y caliente, ver un cristiano mundano que tiene falta de compromiso, que es conformista, o sea, se conforma con su mediocre vida espiritual, que es legalista, aprieta donde no debe, es orgulloso e hipócrita. El cristiano tibio, a Dios le da náusea la forma en la que muchos cristianos llevan su cristianismo en la actualidad, porque estamos haciendo quedar mal el nombre de Cristo ante el mundo. Ahora, el cristiano tibio dice yo soy rico, o sea, es rico en apariencia, ¿verdad? Pero no ha hecho tesoros en el cielo.
Por eso la Biblia dice que eres desventurado, o sea, sin ventura, sin bendición. También dice que eres miserable, o sea, esto significa sin espíritu. El Espíritu Santo no te usa, por lo tanto no hay poder en ti. Y da lástima, dice el Señor. Le da lástima a Dios y le damos risa al diablo que nos zarandea como a trigo porque no hay poder en nosotros. También dice, eres pobre, porque has hecho tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Y eso no nos va a servir cuando Cristo venga. Eres ciego, dice el texto. O sea, que no reconocemos nuestra condición. Vean que en la vista hay problemas como lo que es la miopía, el astigmatismo, la presbicia, que es la visión cansada. En cuanto a la miopía, es un problema, uno no puede ver de lejos. En el astigmatismo uno ve de lejos, pero confunde las letras. Y el ciego al final no ve nada. Y yo cuando empecé a usar lentes, me costó, mi esposa, ella hace lentes. Y entonces ella un día, cuando mi graduación fue subiendo, bueno, usando lentes fue subiendo de a poco, lentamente, pero un día, cuando llegué a tener más de 400 en cada ojo, en mi graduación, ella me dijo, mi amor, fíjese que a usted ya lo clasifican como ciego. Y a mí me chocó eso, pero ya lo acepté, ¿no? Ya lo acepté. Para mí usar lentes no hay ningún problema. El problema con los laodicenses es que están ciegos y no lo aceptan, no lo reconocen, no quieren cambiar, endurecen su corazón. Estar desnudo significa estar en pecado, o sea, practican pecados, ocultan pecados, viven hipócritamente. Y esto también es una referencia a que no están cubiertos con la justicia de Cristo. Cuando el creyente se bautizó fue cubierto por la justicia imputada, la justicia añadida de Cristo, que debemos mantener limpia, pero no podemos, nos es imposible, pues somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos la justicia impartida, la que el Señor da cada día. Sus misericordias se renuevan cada mañana, dice Lamentaciones 3. Cada vez que el cristiano se consagra en la primera hora del día, recibe la justicia impartida, esa justicia que necesita para enfrentar ese día. Entonces, un cristiano desnudo es aquel que no se consagra, ha dejado de orar, ha dejado de leer la Biblia y ha dejado de cumplir la misión. Pero el Señor, a los que están en esta condición, les dice, yo demando de ti que compres, que pagues el precio del cambio. ¿Qué debemos comprar? Pues el oro refinado en fuego, que puede representar la palabra de Dios, o sea, debemos volvernos a la palabra de Dios, porque es la que nos va a encender, nos va a quitar esa tibieza. Debemos volver a pedir el fuego misionero, debemos aprender a testificar y ganar almas para mantenernos como cristianos genuinos. Y debemos aprender a enfrentar con fe las pruebas de la vida. El colirio es una representación de la oración, porque la oración es la que abre nuestros ojos. O sea que en conclusión, lo que tiene que hacer el cristiano para salir de la tibieza es buscar al Señor en una vida consagrada. Búscalo en la oración, búscalo en su santa palabra, compártelo con otros. Cuando busques al Señor, la justicia de Cristo cubrirá tu vida, la justicia impartida que necesitamos después del bautismo. Pero vean qué maravilloso esto. El Señor se presenta abriendo puertas desde Filadelfia. Desde mucho antes, Él abrió la puerta del atrio, la puerta del lugar santo, y en 1844 abrió la puerta del lugar santísimo. Él está abriendo puertas, sin embargo, muchos supuestamente cristianos están cerrando la puerta de su corazón a Cristo. Quien la toca, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿La puerta de quién? De los que están dentro de la iglesia, porque se convirtieron en cristianos sin Cristo. Pero el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, habrá una renovación del pacto. Este es un símbolo de la comida pactual, porque en el Antiguo Testamento, cuando se terminaba un pacto, se lo hacía comiendo. O sea, habrá una renovación del pacto con Dios que ha sido quebrantado por la tibieza. Y esta es la primera sección, la primera serie de visiones de Apocalipsis.
Y termino con lo siguiente, haciéndote un llamado, una invitación. Y este primer llamado es para los bautizados, los que ya son bautizados. El Señor dice, ¿eres tibio? O sea, un cristiano mundano, cambia. Permite al Señor encender tu vida. ¿Quieres cambiar? El consejo es, compra, paga el precio del cambio, cuida tu devoción personal. Y el consejo para los que no son bautizados es el siguiente. Jesús te está llamando, dice, yo reprendo y castigo al que amo. Yo estoy tocando la puerta del corazón. Ábrele tu corazón a Jesús. Él quiere corregir tu vida, quiere entrar a tu corazón, quiere sentarse a tu lado, quiere cambiar tu vida, quiere llenarla de gozo y alegría, de sentido de vida para este tiempo. Si respondes al llamado, yo te invito entonces a cerrar tus ojos para orar. Querido Jesús, aquí estamos los bautizados. Cámbianos, llénanos, abrimos la puerta de nuestro corazón. Y si una persona no bautizada está escuchando o viendo este mensaje, que también abra su corazón a ti y desde hoy decida leer la Biblia y buscar tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Sigo a Jesús.